Contraloría estamos comprometidos en supervisar y vigilar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. Este 11 de abril, más de 25 millones de peruanos elegirán a 137 autoridades. El Estado invertirá más de 800 millones de soles para llevar a cabo este proceso electoral 2021. La Contraloría estará presente con el despliegue de más de 400 servicios de control y hemos puesto a disposición de la ciudadanía la plataforma participativa e informativa en estas elecciones. Tú tienes el control. Hoy promovemos la participación ciudadana en este Foro Anticorrupción Elecciones Presidenciales 2021. Muy buenas tardes y muy bienvenidos. En nombre de la Contraloría General de la República, les agradecemos por acompañarnos en este primer día del Foro Anticorrupción, Foro de Candidatos Presidenciales 2021. Que vamos a tener el día de hoy, mañana y pasado mañana, con las propuestas de los distintos candidatos presidenciales en materia de lucha contra la corrupción y contra la impunidad. La Contraloría General de la República busca generar un espacio precisamente para que la ciudadanía pueda recibir de los candidatos la exposición de lo que ellos consideran y han incluido en sus planes de gobierno para enfrentar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Buscamos, además, desde la Contraloría, una cultura de probidad, honestidad y transparencia de la gestión pública y aportar al debate público desde la experiencia de la reforma del control. Queremos agradecer a los candidatos presidenciales que nos acompañan el día de hoy. Están con nosotros el señor Johnny Lescano, candidato de Acción Popular, el señor Marco Arana, candidato de Frente Amplio, y la señora Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular. Hay otros candidatos que también habían confirmado su participación, pero entendemos que están teniendo problemas en la conexión. De hecho, algunos de ellos están fuera de Lima también, y esperemos que en cualquier momento se puedan conectar. El candidato Hernando de Soto nos había expresado ya sus excusas de participar en este foro. Pero vamos a comenzar con el foro del día de hoy, con las palabras de bienvenida del señor Contralor General de la República, el señor Nelson Schack. Señor Contralor, muchas gracias, bienvenido. Gracias, Armando. Muy buenas noches con todos y todas. Quiero empezar destacando el valioso rol que las mujeres desempeñan en nuestro país. En la última década, el reconocimiento de los derechos de la mujer viene cobrando mayor fuerza, aunque lamentablemente todavía de manera lenta, generando un momento propicio para saldar nuestra deuda con ellas y consolidar la erradicación de cualquier forma de discriminación y violencia que afecte su dignidad o vulnere sus derechos de participar en la vida económica y profesional bajo la perspectiva de igualdad de oportunidades. Esta tarea, que resulta fundamental si queremos alcanzar de verdad una sociedad realmente inclusiva y próspera, nos compromete a todos y todas hoy más que nunca. Por otra parte, debemos recordar que en las últimas décadas en nuestro país se han iniciado unas importantes reformas de naturaleza legal, el presupuesto público ha aumentado sustancialmente y los beneficios económicos también. Sin embargo, a pesar de todo eso, todavía no conseguimos que el Estado funcione para los ciudadanos y tal como los ciudadanos lo esperan y lo merecen. El Estado les falla frecuentemente. Ello se explica en buena parte por la corrupción y la impunidad, pero también por la incompetencia y la indolencia, en particular de aquellos en la que la gente deposita su confianza y la de aquellos malos servidores públicos encargados de proveer los bienes y servicios que la ciudadanía exige. Esto no ha variado ni siquiera durante la pandemia, incluso a mediados del año pasado, cuando ya la emergencia sanitaria había generado devastadores estragos en la vida de los peruanos, la corrupción siguió siendo el principal problema del país para el 63% de los ciudadanos, por encima incluso de los problemas de salud pública, de desempleo y de crisis económica. Frente a ello, es importante para la Contraloría generar este espacio en el que los candidatos y candidatas presidenciales expongan de manera concreta sus planteamientos y propuestas programáticas para enfrentar este problema y expresen su sincero compromiso de ponerle fin como una de las grandes tareas del inicio del tercer siglo de nuestra vida republicana. Muchos de los planes de gobierno que se han presentado en estas elecciones presidenciales contienen ejes, objetivos y medidas orientadas a la lucha contra la corrupción. Van desde la importancia de fortalecer el sistema de compras públicas y los procesos de arbitraje hasta el incremento de la rigidez de las penas y sanciones por corrupción, pasando, claro está, por el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control, recuperando nuestra capacidad sancionadora, concluyendo la absorción administrativa de las OSIs y extendiendo el control concurrente a nivel nacional, así como mecanismos para gestionar mejor los conflictos de interés.
Entre estos temas expuestos, una de las áreas donde probablemente se manifieste con mayor fuerza los problemas de corrupción e inconducta funcional son las contrataciones estatales, principalmente la construcción de obras. Como he repetido en reiteradas oportunidades, las coimas no salen de la utilidad de la empresa, sino de la sobrevaloración, del sobrecosto que terminamos pagando todos los peruanos. En el 2019 la corrupción y la inconducta funcional nos quitaron más de 23.000 millones de soles, como 3 puntos del Producto Bruto Interno. Con ese dinero el Perú hubiera podido cerrar el 85% de la brecha de corto plazo de la infraestructura en el sector salud. Imagínense, hubiéramos podido disponer del 85% de todo lo que nos ha faltado en esta pandemia. La corrupción es en última instancia un problema de personas, de valores, no cabe duda, pero también de la ineficiencia estatal. En un Estado ineficiente la corrupción crece indefectiblemente. Todos sabemos muchas veces que un trámite que demora termina en una coima. La pregunta es, ¿qué hacer para empezar a cambiar eso desde los primeros días de gestión? Creo que todos los electores debiéramos recibir por parte de ustedes, señoras y señores candidatos, las propuestas para poder así ejercer un voto responsable e informado. Medidas concretas e inmediatas que luchen contra la corrupción y la inconducta funcional son la base para restituir la confianza ciudadana en las instituciones. Es una tristeza ver que en un momento tan dramático de nuestra vida republicana, la corrupción se ha mostrado en su peor cara. Robarle a los peruanos ya no solo sus esperanzas, sino la salud y la vida misma. Tengamos siempre presente que la corrupción, como el coronavirus, también mata. Gracias por su participación y compromiso con la lucha contra la corrupción. Les doy la más cordial bienvenida a este Foro Anticorrupción, Elecciones Presidenciales 2021. Muchas gracias, señor Contralor. Bueno, y vamos a ir a explicarles rápidamente a quienes nos están siguiendo la metodología de este foro, el Foro Anticorrupción, para el que han sido invitados todos los candidatos presidenciales, dado el número de candidaturas. La Contraloría los ha organizado en grupos de 3. Hoy precisamente teníamos programados a 5 candidatos. Ya les mencionamos que tanto el señor Alcántara como el señor Acuña están teniendo algunos problemas técnicos. Esperamos que puedan en algún momento establecer la conexión. Pero vamos a dar inicio con esta primera ronda. La primera ronda es la exposición durante 6 minutos de los candidatos presidenciales sobre lo que plantean en sus planes de gobierno en materia de lucha contra la corrupción. El orden es alfabético por el nombre de la agrupación política y entonces vamos a comenzar dándole además la bienvenida y el uso de la palabra por 6 minutos al candidato Johnny Lescano de Acción Popular. Señor Lescano, adelante. Buenas noches. Gracias por la invitación a la Contraloría General de la República a este evento y les comunico que estoy en Madre Dios, una importante región que tiene que ver con la biodiversidad y, claro, también con el desarrollo del Perú. Desde aquí le hago llegar un cariñoso saludo, un reconocimiento a la mujer peruana, luchadora mujer que enfrenta las vicisitudes, las dificultades y a quien hay que acompañar en ese esfuerzo que hacen por llevar adelante sus trabajos y sus familias. A esta región la he encontrado sin desagüe, sin agua, a pesar de que salen tantas riquezas minerales. El oro fluye por esta región y a pesar de tanta riqueza hay tanta pobreza. ¿Por qué razón? Por la corrupción galopante que nos han acompañado durante estos 40 años por lo menos. Por eso tenemos 6 expresidentes investigados en estos momentos por corrupción, el récord Guinness de la corrupción en el mundo, candidatos y candidatas también investigadas por corrupción. Eso hay que cambiarlo, pero con medidas firmes, eligiendo a una persona, a un presidente de reconocida trayectoria moral. Por eso el primer mensaje que hacemos desde Acción Popular es recuperar la decencia, recuperar la honestidad en la política y en el gobierno. Y nuestro lema principal y el primer proyecto, la primera propuesta que le hacemos para luchar contra la corrupción es reinstalar el Amaqueya, Amazúa, Amayuya, normas de buen gobierno reconocidas por Naciones Unidas, normas que usaron nuestros ancestros para hacer un gran imperio en el Perú y que tanta falta hace en estos momentos. Por eso el señor Contralor ha indicado que en un solo año la corrupción se lleva 23.000 millones de soles y con eso hay que acabar, eligiendo a un presidente honrado, honesto, pero reinstalando estas normas, sin lo cual no se puede hacer absolutamente nada. ¿Cuál es el primer paso
para acabar con los corruptos, para esta lacra nefasta que nos ha tenido en el retraso por más de 4 décadas, es elegir una persona honrada, un líder que vigile, que se gobierne y no se robe. Y teniendo una buena cabeza, teniendo un buen líder, un buen mandatario que honre con su servicio a la política, que sea un visionario, que sea un hombre al servicio del pueblo, se da un buen primer paso. Él estará vigilando qué se está haciendo, que se hagan las obras, que se atiendan a las necesidades del pueblo, no como ahora, que se ha hecho puro lobos. De ahí se tendrá que dictar las normas legales correspondientes. Y una de las primeras normas que nosotros estamos preparando para hacerlas aprobar por el Congreso es la muerte civil. En otros países a los corruptos los matan. Lamentablemente nosotros no podemos hacer eso por las normas internacionales, pero sí podemos instalar y establecer la muerte civil contra los corruptos. El funcionario que le robe un solo sol al Estado, que lo traicione, se va del Estado y no vuelve más. Muerte civil porque lo traicionó a su pueblo, porque lo dejó sin carreteras, sin escuelas, sin centros médicos. El empresario, el particular, que se aproveche de los dineros del Estado y le haga una mala carretera intencionalmente, le robe haciendo un mal colegio, un mal hospital, como hay tantísimos abandonados en el Perú porque están mal construidos, ese señor no vuelve a contratar nunca más con el Estado. A los corruptos, a los sinvergüenzas, donde más le duele es en el bolsillo. Y no seguirán saqueando los dineros del Estado. Es la muerte civil, hay que instalarla. Ahora, actualmente, solamente hay inhabilitación perpetua para los delitos graves, pero la corrupción sigue galopando en las instancias medias, en los municipios, en algunas dependencias donde hay, entre comillas, pequeña corrupción, pero que se llevan mucho dinero del Perú. Nosotros pensamos que estas normas que están, por ejemplo, en el artículo 41 de la Constitución, que está en la ley 29758, no son normas que responden para sancionar severamente a los corruptos y a quienes están dañando al país. Esa es una de las medidas que tenemos que hacer. Ese es un punto que hay que impulsar. Y desde el gobierno también hay que apoyar toda política anticorrupción que se está llevando a cabo. Hay que respaldar el trabajo heroico, el trabajo comprometido de personas que están juzgando a los corruptos y que deben sancionarlos severamente. No puede ser que haya borrón y cuenta nueva. No puede ser que en las instancias que tienen que ver con las sentencias que se dicten en contra de los corruptos, se estén absolviendo, se estén prescribiendo las penas. Tenemos que sancionar severamente a los corruptos y por eso es bueno que la PUS siga saliendo y limpiar de esta lacra al Perú. De todas maneras, nuestro partido, que es reserva, sí, en la práctica reserva moral del Perú, seguirá luchando contra los corruptos, de la forma como hicimos en el Congreso, enfrentando a esos cobardes que quisieron vengarse porque los enfrentábamos cuando protegían a los mafiosos y a los acusados de corrupción. Esa tarea que me han visto hacer en el Congreso, la seguiremos haciendo valientemente en el gobierno, si es que el pueblo del Perú así dispone y nos elige el 11 de abril como presidente de la República. Muchas gracias. Gracias al candidato Johnny Lescano de Acción Popular. Además, gracias por seguirse a los 6 minutos que le habíamos asignado. Y ahora 6 minutos también para el candidato presidencial, el señor Marco Arana, el candidato del Frente Amplio. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Saludar a los candidatos presidenciales, saludar a todas las mujeres del Perú, a la Contraloría por la organización de este evento. El Frente Amplio se ha caracterizado por asumir en su propia identidad de ser un partido ecologista que lucha por justicia social y que lucha también contra la corrupción. En estos momentos de la pandemia vemos cómo no solo mata el COVID, mata también la corrupción. Cuando no hay hospitales, cuando no hay medicinas, cuando se han favorecido desde el Estado la creación de oligopolios para el oxígeno y de monopolios para las farmacias. Eso también lo entendemos nosotros como temas de corrupción.
Y efectivamente vemos cómo ese cálculo que ha hecho la Contraloría General de la República de más de 26.000 millones de soles que se han robado, efectivamente se traduce en falta de pago para los médicos, las enfermeras, falta de equipamiento, falta de medicinas. Todo eso es la corrupción. Y en ese sentido, nosotros estamos planteando que debe ser política central del Estado la lucha contra la corrupción. Ya lo hicimos en el Congreso. De hecho, logramos la ley de muerte civil para los corruptos. De hecho, está la ley de imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Ya están vigentes. Pero necesitamos, además, fortalecer la cultura anticorrupción en el país. No nos olvidemos que tenemos que declararle la guerra a la corrupción. Y eso implica incorporar en los textos de enseñanza, en las currículas, en la escuela, del colegio, el hecho de que la corrupción no tiene que ser un elemento normalizado, aceptado. Todos son corruptos. No, hay políticos corruptos y hay empresarios que los corrompen. Sabemos que en este momento hay organizaciones políticas investigadas como organizaciones criminales, porque fueron financiados por la CONTIE, porque fueron financiados por empresarios que además de manera oculta introdujeron los dineros para las campañas electorales. Y entonces nos queda claro que hay un primer tema, que es derrotar la corrupción en eso que se está volviendo sentido común. Todos roban, no importa que robe, pero que haga obra. No, hay candidatos que se están yendo ahora investigados por delitos de organización criminal. Hay candidatos que han cambiado el nombre de su partido político porque el fundador está investigado por corrupción y nos dicen que van a luchar contra la corrupción. Entonces, aquí hay un primer tema que creemos es importante, y en una nueva constitución hay que constitucionalizar el derecho del Perú a vivir libre de corrupción, como sociedad que combate la corrupción. Y para eso nosotros creemos que es importante varias reformas. Una primera de ellas es fortalecer la ley de la Contraloría General de la República para fortalecer la participación ciudadana en la fiscalización y en las acciones de control. Eso que en este momento se le está denominando voluntariado civil, tiene que ser en realidad un voluntariado de la sociedad civil, de las organizaciones populares, de las rondas campesinas, de los frentes de defensa anticorrupción, que tienen que ser institucionalizados y trabajar de la mano con la Contraloría para fiscalizar el gasto público. Creemos que es importante ciertamente también el tema de las penas. Nosotros creemos que es importante que en emergencias sanitarias como las que tenemos, tiene que declararse la corrupción en el tiempo de emergencia sanitaria como delito de traición a la patria, para que las penas sean las máximas. Creemos que hay que ir hacia una reforma de la policía, con una escuela única de policía, que los policías mejor formados efectivamente puedan ser los que lleguen a dirigir la policía, que haya una mayor coordinación con el Serenado, con la Unidad de Inteligencia Financiera, con las fiscalías y el Poder Judicial. Creemos que es importante fortalecer también y ir hacia una reforma del sistema de justicia. Y para eso nos parece sumamente importante encontrar incluso la descolmatación de todas las cargas procesales que tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público para que puedan efectivamente actuar con mayor celeridad. Creemos que es importante además que los jueces y fiscales no puedan ser elegidos a dedo entre ellos, sino que todos los jueces y fiscales deben ser elegidos por los jueces y fiscales titulares de todo el país. Dejemos que este mecanismo que actualmente tienen de que elegidos fiscales supremos o jueces supremos eligen a dedo a los jueces y fiscales de todo el país. Eso tiene que terminar. Y pensamos además nosotros que es sumamente importante en la lucha contra la corrupción ir hacia la sanción de los partidos políticos que lleven congresistas corruptos, como lo han hecho varias de las organizaciones políticas, sancionándolos con el mecanismo del escaño vacío. No como ahora. Cae el congresista, es desaforado y meten a reemplazo. Es decir, se premia al partido político. No, hay que sancionarlos. Y pensamos además que en la lucha contra la corrupción es muy importante fortalecer todo el mecanismo que deba tener el estado de transparencia a través del estado digital, ¿no? La transformación digital del Estado, para que los documentos puedan fluir con mayor transparencia, para que en el Poder Judicial, el Ministerio Público, en la Policía, hayan expedientes digitalizados, y no tengamos el cuento de los jueces y fiscales que nos dicen que tienen mucha carga, que no pueden resolverlo, en fin, porque les falta información, porque les faltan los peritajes. Hay que fortalecer la unidad de investigación criminal de la policía.
hay que hacer que interactúe más adecuadamente la unidad de inteligencia financiera con los fiscales, con los jueces y con la propia policía. Y creemos, además, muy importante, colocar normas que prohíban las cuentas offshore de los candidatos y también levantar el secreto bancario de los altos funcionarios públicos y de los funcionarios de elección pública. Muchas gracias. Marco Arana, candidato de Frente Amplio en su primera intervención. El turno ahora es por 6 minutos también para la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Adelante. Y saludo a todas las mujeres de nuestro país en el Día Internacional de la Mujer. Gracias por su esfuerzo, su amor y el sacrificio que hacen. De todos los males que ha tenido que enfrentar nuestro país, la corrupción se ha convertido en el enemigo que nos ha atacado y perjudicado a todos. En toda nuestra historia republicana ha ido ganando cada vez más espacio y destruyendo el presente y el futuro de todos los peruanos. La corrupción detiene el desarrollo, no nos permite terminar de vencer a la pobreza y ha empañado grandes logros que conquistamos con gran esfuerzo y sacrificio. La corrupción perjudica sobre todo a quienes menos tienen. Son ellos quienes más sufren con su avance. Lo peor es que nos hemos acostumbrado a ella, como si fuese algo natural o normal en nuestro país, sin entender el grave daño que nos hace. Según la Contraloría, el año 2019, el Perú perdió 23.000 millones de soles solo por actos de corrupción. Es decir, con ese monto, el Estado podría haber construido 11.500 colegios o 280 hospitales o contar con el doble de comisarías, patrulleros y efectivos policiales. Y cuando hablamos de corrupción en todos los niveles, desde el pago que un fiscalizador le pide a un pequeño emprendedor hasta las coimas que existen en las grandes obras de infraestructura. No hay corrupción pequeña ni grande. La corrupción es transversal y ha atacado a todos los gobiernos. Y cualquier tipo de corrupción nos hace cada día un daño irreparable. Es por eso que nuestro Plan de Gobierno Rescate 2021 plantea un punto de quiebre. Compromisos, propuestas y políticas anticorrupción con la visión de atacar frontalmente este virus que no solo ha condenado a millones a la pobreza, sino peor aún, ha arrebatado la esperanza a casi todos los peruanos. Es por eso que voy a implementar desde el primer día de mi gobierno un shock anticorrupción, el mismo que se traduce en las siguientes medidas concretas. En primer lugar, reformaremos la ejecución de la inversión pública, apostando por una intervención conjunta del Estado y los privados en el desarrollo de las mismas. Necesitamos un Estado que responda ágilmente a las necesidades ciudadanas, sumando la sensibilidad que debe tener un gobierno con la eficiencia de las mejores prácticas privadas. Para estos efectos, planteamos la creación de laboratorios de innovación pública, como espacios de articulación entre la academia, el sector empresarial y el sector público. En segundo lugar, fortaleceremos la Contraloría General de la República, dándole un verdadero rol sancionador, con un presupuesto mucho más importante, separando a los corruptos sin detener el aparato del Estado, financiando de manera real el control concurrente, fiscalizando nuevos ámbitos como las compras de Estado a Estado. A ello debemos adicionarse una verdadera protección a aquel funcionario que quiera jugársela por el país para que no dude en tomar las decisiones que requiera para agilizar y promover la inversión y el desarrollo. El buen funcionario debe encontrar en su gobierno un aliado para el cumplimiento de sus funciones. En tercer lugar, implementaremos el sistema integrado Transparencia 100%, para que todas las compras del Estado puedan ser visualizadas paso a paso y en tiempo real por los medios de prensa y la ciudadanía. Los instrumentos de inteligencia artificial y la Big Data deberán ser utilizadas para lograr una plataforma de información idónea que evidencie un verdadero gobierno abierto. En cuarto lugar, crearemos el sistema de alta dirección pública con el objeto de profesionalizar la alta dirección del sector público y atraer a los mejores cuadros del sector privado.
En quinto lugar, implementaremos un nuevo sistema de protección al denunciante, asegurando la integridad y reserva de sus datos para convertir al ciudadano en un actor importante de la lucha anticorrupción. Atacar y vencer a la corrupción es tarea de todos. Es una labor transversal que no debe tener color político ni bandera ideológica. Es por eso que le pido a los demás candidatos que dejen de usar la lucha contra la corrupción como una herramienta más de su populismo. La lucha contra la corrupción no es un patrimonio de nadie, es el esfuerzo que nos compete a todos. No subestimen el entendimiento del pueblo peruano. Esta no es una lucha de los buenos contra los malos, porque la corrupción ataca y hace mucho daño a todos. Si en algo voy a poner mano dura, es en la lucha contra la corrupción, para que todos los corruptos respondan ante el país por sus culpas y para que nunca más la perversa generalización haga daño a gente inocente. Señores candidatos, hagamos hoy todos juntos el mismo compromiso de luchar contra la corrupción. Hoy más que nunca, los peruanos en medio de un estado de tragedia nacional necesitan que actuemos con más seriedad y responsabilidad que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Hemos terminado la primera parte del programa de hoy, del foro el día de hoy. Vamos a ir ahora a la que es la participación ciudadana. La Contraloría impulsa la participación de la ciudadanía a través de varios programas. Y en este foro tendrían que estar presentes también el ciudadano y la ciudadana con sus preguntas. Preguntas que nos han ido alcanzando en los días previos y que el equipo de Contraloría ha filtrado y ha elegido 3 para hacérselas a los candidatos en 3 rondas. Los candidatos tendrán 3 minutos para contestar las preguntas, cada una de las preguntas. Si en cada una de sus intervenciones no usan o no completan los 3 minutos, podrán completar el restante al final de cada ronda, si así lo desean. Vamos con la primera de las preguntas. Y ahí están viendo ustedes la pregunta, es una pregunta que nos llega desde Lima, en el distrito de Pueblo Libre. Carlos Alfonso Olivares Costa. ¿Qué políticas anticorrupción propondría para optimizar y ampliar en forma justa, equitativa y socialmente sostenible los servicios del endeble sistema de salud peruano? Esa es la primera pregunta y el orden es, como ya saben nuestros invitados, el mismo con el que se inició este foro, el orden alfabético. Así es que vamos a darle la primera opción para responder por 3 minutos al candidato de Acción Popular, Johnny Lescano. Señor candidato, adelante. Cualquier sistema de salud, en general el funcionamiento del Estado, para que dé buena educación, para que cuide la salud de los peruanos, para que tenga buenas carreteras, pasa por elegir una persona honesta, ¿no es cierto? Para elegir un líder, pasa por elegir un líder que puede estar viendo, vigilando que no se cometa actos de corrupción, que exija a sus ministros que cuiden adecuadamente los dineros del Estado. Entonces, ahora tenemos los peruanos la responsabilidad de hacer una transformación general y elegir a un líder que tenga esas características y no seguir cometiendo errores. Porque hay muchos que dicen, ahora sí vamos a luchar contra la corrupción, vamos a poner mano dura. El partido, por ejemplo, de la señora Fujimori, ¿cuántas veces ha pedido disculpas en el Congreso diciendo que habían cometido pues una serie de errores en el pasado? Pero han seguido blindando corruptos y mafiosos, como hemos visto en el Parlamento Nacional. No ha habido ninguna, señora Fujimori, ningún punto de quiebre. No ha habido ninguna rectificación. Han seguido haciéndole daño al Perú. Entonces, si nosotros elegimos un partido en esas condiciones, que no han aprendido a gobernar, a servir a su pueblo, sino simplemente a utilizar el poder, estamos perdidos. No hay ningún sistema de salud que pueda mejorar. Se tiene que elegir a personas que puedan conducirse honestamente, honradamente, que no respondan a grupos de poder ni a grupos mafiosos. Como hemos visto, varios de los candidatos están
procesados con investigaciones completas por corrupción. Yo digo, esas personas podrán hacer algo por la salud, podrán hacer algo por la educación, podrán hacer algo por la alimentación, podrán hacer algo por las mujeres. Nunca lo van a hacer. Y luego, cuando elijamos a personas idóneas, con trayectoria honrada en la política, comenzamos a mejorar el sistema de salud invirtiendo bien, con sistemas de control adecuados. No con esta muerte civil bamba que tenemos en las leyes que solamente por delitos graves los inhabilitan. Y sigue la corrupción en instancias medias o en instancias menores de la administración, sin robando las medicinas, se siguen llevando el algodón, las gasas, en fin. Eso debe terminar. La muerte civil debe ser para todos, aunque sea por un sol que le falle al Estado. Y eso es lo que nosotros queremos implementar dentro del sistema productivo, dentro del sistema de salud. Para que la salud mejore, hay que comenzar a elegir a una persona probadamente honrada y honesta. Muchas gracias, señor Johnny Lescano, por esta primera respuesta. La respuesta a la misma pregunta le corresponde a Marco Arana, y hay que recordar la pregunta que nos había llegado de Carlos Alfonso Olivares. ¿Qué políticas anticorrupción propondría para optimizar y ampliar en forma justa, equitativa y socialmente sostenible los servicios del endeble sistema de salud peruano? Señor Arana, 3 minutos. Bueno, hay que unificar y transparentar la manera como el Estado compra medicinas. No nos olvidemos que el MINSA y el Salud son los principales compradores de medicinas del Perú, y sin embargo cada uno lo compra por su lado. Un mismo medicamento lo compran a precios diferentes. Muchas veces se sospecha que eso tiene que ver con favoritismos que se hacen en las compras. Eso tiene que terminar. En segundo lugar, no nos olvidemos que los temas de corrupción en salud, recordemos que la epidemia de cólera en el gobierno de Alberto Fujimori, hubo las denuncias relacionadas con la sobrevaloración de compras de medicamentos para luchar contra el cólera. Y no nos olvidemos, y en eso también tiene responsabilidad Acción Popular, que ahora es mayoría en el Congreso, ¿no? No nos olvidemos que todo el sistema de favoritismos que han habido para, por ejemplo, sacar una ley que creó el oligopolio del oxígeno, tiene que ser investigado, porque allí hay conflicto de intereses, porque allí ha habido corrupción. Todo el tema de favorecer con leyes de nombre propio para generar el monopolio de farmacias, los monopolios y los oligopolios en materia económica en general, pero particularmente en la salud, van a desaparecer en un gobierno de Frente Amplio. Y nosotros creemos en ese sentido que es importante cuando se dice no hagan del tema de la corrupción, nos dice la señora Fujimori, un tema de bandera política. No, señor, el fujimorismo instaló sistemáticamente la corrupción, corrompió a las Fuerzas Armadas, corrompió a los medios de comunicación, corrompió el Congreso. Y sobre eso siguen todavía haciendo propaganda, señalando que ellos van a embanderar una lucha contra la corrupción. Acaban de tener 73 congresistas en el Congreso. ¿Y a dónde condujeron el Congreso? Junto con Acción Popular, con Alianza para el Progreso y otros, quisieron apoderarse del Tribunal Constitucional el 29 de septiembre. No nos olvidemos que confabularon para juramentar a la señora Mecha Arauz para mantener los lobbies y para mantener las leyes con nombre propio y para mantener los privilegios que la corrupción les ha dado. Por eso estaba allí Acción Popular, el APRE, el fujimorismo, intentando dar ese golpe de Estado con la señora Mercedes Arauz. Entonces, si la corrupción se ha vuelto sistémica, la lucha contra la corrupción tiene que ser sistémica. Y en el caso de salud, el romper los monopolios y los oligopolios, que estamos seguros han sido con leyes, con nombre propio, con partidos que han dado esas leyes que en el tiempo que han estado Acción Popular, que ha estado el fujimorismo, y han perpetuado esos monopolios. Eso tiene que romper. Nosotros sí consideramos que es importante por eso darle mayor participación, por ejemplo, en el salud a los asegurados en el directorio, darle mayor participación a los propios trabajadores y a los miembros beneficiarios de los servicios de salud del Ministerio de Salud para que haya mayor control y fiscalización y ciertamente especializando la labor de la Contraloría General de la República en materia de fiscalización. Bueno, gracias a Marco Arana, el tiempo se venció. El turno ahora es para la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para responder la pregunta que nos enviaba Carlos Alfonso Olivares desde Pueblo Libre, en Lima,
y que qué políticas anticorrupción propondría para optimizar y ampliar en forma justa, equitativa y socialmente sostenible los servicios del endeble sistema de salud peruano. Candidata Keiko Fujimori, adelante. Sí, muy bien, muchas gracias por esta pregunta. Yo creo que la transparencia es fundamental en todo el sector del Estado. Y cuando se refiere al sistema de salud, la institución encargada de fiscalizar es su salud, al cual hay que empoderar, y tenemos que hacer que trabaje más proactivamente, porque hemos visto que durante esta pandemia muchos de los hospitales no están brindando un sistema de salud de calidad, y es ahí donde tenemos que evaluar el desempeño y el desenvolvimiento de cada uno de los centros de salud. Sin embargo, también los que me han antecedido en el uso de la palabra han hecho referencia a mi persona. Y yo cuando escucho al señor Lescano me hace pues recordar al señor Toledo, ¿no? Recuerdo cuando fue candidato de él. Y no hay nada peor que el populismo en los temas de anticorrupción. Gente que se rasga las vestiduras vendiéndose como sana y sagrada. Y al final solamente son más de lo mismo. La corrupción no la inventó ningún gobierno. Es un mal que nos ha hecho daño durante toda la época republicana. Le pido a la población que no se deje confundir por esos falsos profetas que existen desde tiempos bíblicos. No nos dejemos llevar por esos fariseos que no son nada más que sepulcros blanqueados, que se llenan la boca de pureza porque tienen la conciencia sucia. Muchas gracias. Gracias a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular por esta respuesta. Ha quedado un minuto, poco más de un minuto, cerca de un minuto y medio. Entiendo que no sé si quiere terminar de usar el tiempo asignado. Bueno, está bien. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la que nos envía Cecibel Mariela Carvajal Paniagua. Está en Pasco, en Oxapampa. Preguntas que nos llegan del interior del país. Hablamos de políticas anticorrupción y hemos visto a lo largo de este tiempo que muchos proveedores tienen ciertos privilegios para que el Estado los contrate. ¿Qué proponen para que las licitaciones sean transparentes y, de no ser así, qué sanción propondrían? Esta es la pregunta que nos alcanza Cecibel Mariela Carvajal Paniagua. Queremos en este momento hacer una invocación, además, a los candidatos que nos están acompañando. Recordarán ustedes algunas pautas que habíamos alcanzado en la convocatoria y que nos mencionaba efectivamente que tratemos de evitar alusiones personales a los otros candidatos y que nos centremos en las propuestas y en las preguntas que tan generosamente nos han alcanzado las personas que nos están acompañando y que han participado de esta encuesta. Así es que vamos a retornar con nuestros candidatos. El señor Johnny Lescano tiene la primera opción para responder esta pregunta, por 3 minutos. Bueno, interesante la pregunta. Aquel proveedor que le falla al Estado, que tiene privilegios indebidos, como hemos visto, empresas brasileñas que daban coimas. La señora Fujimori sabe muy bien que hay denuncias en contra de su organización política en ese sentido, que se daba coimas, entonces esos tenían privilegios, pues. Para que no haya privilegios, hay que hacer las cosas honradamente. Y no mienta usted, señora Fujimori, yo he sido candidato de Acción Popular. Acción Popular, Somos Perú y la Chacán hicieron una alianza. Yo no he sido candidato de todo, yo fui por la alianza del partido. No mentir, Mayuya, señora Fujimori, eso hay que aprender, por lo menos hoy día hay que decir la verdad. De tal manera que para entrar en estos debates anticorrupción hay que por lo menos tener esa rectificación. Entonces, se conoce pues que en el Perú dan privilegios quienes dan coimas. Con eso hay que terminar. Y por eso muerte civil. A los que hacen eso, que dan privilegios indebidos, se les quita como proveedores del Estado y tenemos que actuar severamente. Repito, la ley que actualmente rige es insuficiente. Los corruptos se mimetizan, cambian de razón social y consecuentemente siguen haciendo lo que les da la gana, hacen nuevas empresas y siguen robándole al Estado. Eso hay que controlar. Quien le falla al Estado, el proveedor malo, tramposo, no puede seguir contratando para
poder utilizar los dineros del Estado. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber pues mecanismos que puedan prevenir eso, mecanismos que estén viendo quiénes son esos empresarios, esas personas, qué cosa es, cuáles son los precios, cuáles son los valores para ver si se está sobrevalorando las cosas o no. Como hemos visto, es un gran vicio. Se entrega coimisiones y sobre esas coimisiones se roba el dinero al Estado. Hay que tener mecanismos preventivos y creo que esa facultad con mayor fortaleza hay que darle a la Contraloría de la República. Y hay que decirle al señor Arana que está sufriendo un poco de amnesia, ¿no? Creo que se está trasacordando. El primer proyecto sobre monopolio lo presenté yo. Señor Arana, usted sabe, no aprende usted viejas mañas porque eso lo asemeja a ciertos grupos que no queremos mencionar. Y la lucha contra la corrupción, usted sabe cómo los ataqué a los corruptos y a los mafiosos en el Parlamento Nacional. Por favor, no aprenda usted esos viejos mecanismos que estamos cansados los peruanos. No, hay que hablar con la verdad. Amayuya, señor Arana, hay que ir por el camino correcto. De tal manera que en esto de los proveedores, distinguimos amigos peruanos, lo mejor es establecer mecanismos que puedan cuidar con los dineros del Estado desde el inicio en una licitación en cualquier tipo de compra. Gracias al señor Johnny Lescano. La pregunta era de Cecibel Carvajal Paniagua. Insistimos en, por favor, tratemos de centrarnos en la respuesta a la pregunta que nos ha alcanzado esta ciudadana y se la transmitimos a Marco Arana en la misma línea con la misma invocación. Además, hablamos de políticas anticorrupción y hemos visto a lo largo de este tiempo que muchos proveedores tienen ciertos privilegios para que el Estado los contrate. ¿Qué proponen para que las licitaciones sean transparentes? Y de no ser así, ¿qué sanciones? Adelante. Sobre las sanciones ya hemos dicho que en tiempos de emergencia sanitaria los corruptos tendrán que ser declarados traidores a la patria. Eso nos queda muy claro. Ahora, ¿qué mecanismos hay? En realidad hay que crear un mecanismo más transparente y unificado de adquisición de medicamentos. Lo mencioné en la primera exposición. Es importante que la compra que hace Salud y el MISA, que son las mayores compras de medicamentos de todo el Perú, se hagan de manera unificada y que entre ellos incluso no compitan. Son los mismos dineros de los peruanos, son los mismos dineros de todo el Estado. Y sin embargo, unos consiguen medicinas a un precio y otros a otro precio, perjudicando aquí a los propios asegurados o a los que nos acogemos al Ministerio de Salud. En ese sentido, hay que unificar el sistema de compras. Pero me ha dicho colega Johnny Lescano, oigan, ¿quién ha aprendido más mañas? 4 años, 4 periodos en el Congreso, ¿no? Y además, ¿por qué continúan los monopolios? Ellos han sido gobiernos 2 veces. Y en esta última ocasión han tenido toda la experiencia, con toda su bancada, en vez de estar con el fujimorismo en el Congreso buscando juramentar a la señora Mecha Arauz o apropiarse del Tribunal Constitucional para resolver los temas. Y no lo ha hecho. Sí me consta que muchas veces ha tenido un lenguaje bastante incendiario y a la hora de votar, votando en abstención o ausentándose incluso. Entonces, ahora, creo que es importante que no nos olvidemos que el fujimorismo en la época de la epidemia que tuvimos del cólera, ya tuvo problemas serios en sobrevaloración de medicamentos. Es importante que en esta ocasión también tengamos nosotros mecanismos claramente para que no se sobrevaloren los precios de los medicamentos y que no nos vengan a sorprender que aquellos que convirtieron la corrupción en algo sistémico, porque no es un tema de que sea buena gente o mala gente. Muchos de los presidentes, 6 que están en este momento comprometidos en graves temas de corrupción y uno sentenciado, como el caso de Alberto Fujimori, han sido por temas muy graves y que tienen que ser combatidos. El Perú tiene que declararle la guerra a la corrupción. Y eso significa fortalecer la institucionalidad, sin duda, anticorrupción. Significa desenmascarar los discursos políticos que hay y mirar las trayectorias. Hay organizaciones políticas que están investigadas por delitos de corrupción. Hay otros que se han tenido que cambiar su nombre. No está aquí el señor López Aliaga, pero se han tenido que cambiar el nombre del partido para poder pasar piola frente a los temas de la corrupción. Y por eso es importante, y decíamos nosotros, que además debe impedirse el secreto bancario y las cuentas offshore de los altos funcionarios, con mayor razón los de salud.
¿no? Que en una situación como esta querríamos saber si están recibiendo dinero en cuentas escondidas o secretas. Gracias. Marco Arana por esta respuesta. Y también ahora le vamos a hacer la misma pregunta, la pregunta que enviaba Cecibel Carvajal desde Oxapampa a la candidata Keiko Fujimori. Hablamos de políticas anticorrupción y hemos visto a lo largo de este tiempo que muchos proveedores tienen ciertos privilegios para que el Estado los contrate. ¿Qué proponen para que las licitaciones sean transparentes? Y de no ser así, ¿qué sanción propondrán? Adelante. Sí, para nosotros, como lo dije en la propuesta inicial, todo el tema de contrataciones y adquisiciones de parte del Estado, tenemos que introducir además el tema virtual. Y creemos que además la participación de la prensa y una ciudadanía mucho más activa, esto ayudará a que todo el sistema de adquisiciones y contrataciones del Estado pues permita tener una mayor transparencia y honestidad. Además, han hecho el día de hoy referencia al Congreso pasado, pero creo que es importante señalar claramente que la muerte civil y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción que durante décadas se trató de aprobar, solo se pudo lograr cuando Fuerza Popular llegó a tener mayoría. Esa presencia fuerte fue la que logró aprobar estas políticas anticorrupción, que por supuesto se tiene que trabajar de manera articulada. Como ya lo dije, tenemos que articular las compras para que sean transparentes. En segundo lugar, tiene que haber un adecuado seguimiento y fiscalización del personal encargado en las contrataciones, y a ello se suma el tener protocolos claros para las investigaciones que se lleven a cabo, evitando filtraciones y una discrecionalidad que beneficia a algunos, como se ha visto. Pero también lo que hemos podido observar en este debate, que utilizan algunos argumentos, ataques o mentiras, ¿no?, para desviar los temas de fondo. Recordemos pues a quienes han lavado bandera, terminan siendo parte de los gobiernos de los últimos 20 años, ¿no? El populismo y la demagogia, además, son la especialidad del señor Lescano. Yo le preguntaría cuál es su principal propuesta de la lucha contra la corrupción. Y él lo único que dice que la lucha contra la corrupción soy yo. Un poquito soberbio su actitud, el señor Lescano, ¿no? Parece que tiene un ego sin límite. Un poquito de humildad no le haría un poquito bien. No se venda pues como el emperador de la anticorrupción. Recuerde usted la frase: dime de lo que predicas y te diré de lo que adoleces. Ya sabemos que usted no respeta a nadie, que acosa y luego acusa de ese acoso a su víctima. Y eso es realmente perverso. No subestime la inteligencia de todos los peruanos. Que ya sabemos que quien no es capaz de respetar a una mujer, no respeta a nadie. Gracias. Gracias a la señora Fujimori por esta respuesta. Les hacemos la invocación una vez más a los candidatos a que observemos las pautas que compartimos en la invitación. No hacer referencias personales, no hacer cuestionamientos personales, centrarnos en las propuestas que traen y, por supuesto, en la pregunta. Los ciudadanos han hecho un esfuerzo para trasladar la pregunta y es lo que vamos a hacer en esta siguiente ronda con la invocación reiterada a los candidatos de establecer un diálogo en este foro respecto de esos temas. Vamos con la pregunta de Martín Yontop. Martín Yontop está en la provincia de Chachapoyas. Y esa es la pregunta. ¿Propondrá modificar sanciones más drásticas para funcionarios que realicen malversación de fondos y apropiación ilícita de los recursos del Estado? De ser afirmativo, ¿cómo lo ejecutará y cuáles serán estas nuevas sanciones? Señor Johnny Lescano, 3 minutos. Sí, claro que sí. Mire, la ley que está establecida como reforma constitucional a 3650 solamente dice inhabilitación perpetua para los delitos graves. Si es delitos contra la administración pública, se duplica, ¿no?, la inhabilitación por el tiempo de la pena.
Y si es delito simple, inhabilitación de 3 o 4 o 5 días, años. Eso no se puede permitir. Obviamente, la corrupción chica o la corrupción grande se debe sancionar severamente. Esta norma es muy blandengue, como se llama. Permite la corrupción. Bueno, lo grande nomás lo inhabilitamos, pero la corrupción restante, esa que se lleva miles de millones de soles, que siga nomás. No, este artículo debe decir, cualquier acto de corrupción, chica o grande, hay inhabilitación perpetua. Muerte civil. No hay muerte civil en el Perú, salvo para algunas excepciones. En segundo lugar, no se puede dar de ninguna manera indulto o amnistías por delitos de corrupción. Eso es nefasto. Les dan a los corruptos, pretenden darles indulto, pretenden darles amnistía, premiándolos. Y eso es imposible hacer. Así está esta Constitución que solamente ha favorecido a intereses subalternos y no a la gran mayoría de peruanos. Por eso estamos atrasados, pues, en educación, en salud, en cualquier cosa que ustedes van. No hay agua ni desagüe. Estoy acá en Madre de Dios, viendo que es una región bastante abandonada. De tal manera que yo haría ese tipo de reformas para evitar la corrupción. Que hagan su declaración jurada, no solamente los funcionarios, sino los familiares, porque los corruptos pasan a los familiares la plata negra y deben hacer la declaración jurada y levantar sus secretos bancarios y bursátiles para decir, miren señor, yo soy transparente, estoy sirviendo solamente a mi pueblo, ¿no? Y quiero en esta parte final decirle a la señora Fujimori que sigue mintiendo, que sigue difamando. Esa venganza cobarde de sus congresistas en el Congreso disuelto. Se investigó, señora Fujimori, y se encontró que el WhatsApp con el cual me acusaron fue falso. Usted sabe, y a pesar de eso me sigue difamando, injuriando. Usted no ha cambiado nada. Usted va a seguir traicionando a su pueblo, diciendo mentiras, difamando a sus opositores. Usted utilizó el Congreso para blindar mafiosos con su bancada y arremeter contra inocentes. Probado está que fue una venganza lo que se dijo contra mi persona. Yo respeté a las mujeres y las respeto. Usted no respetan a nadie. Al pueblo del Perú lo han engañado y lo han traicionado y lo han robado durante los gobiernos que han tenido. Eso más bien, eso es verdad. Lo demás fue una vulgar mentira que usted sigue mintiendo y sigue diciendo. No ha cambiado usted, señora Fujimori. No Johnny Lescano, candidato de Acción Popular, cumplido los 3 minutos de esta respuesta. Bueno, vamos a ir ahora con el señor Marco Arana, es precisamente a él, del Frente Amplio, a quien le corresponde contestar esta pregunta, que es la última pregunta, y una pregunta que la hemos incluido, dada la cantidad importante de preguntas y del cuestionario que han enviado los ciudadanos. Esta pregunta, recordemos, viene desde Chachapoyas. ¿Propondrá modificar sanciones más drásticas para funcionarios que realicen malversación de fondos y apropiación ilícita de los recursos del Estado? De ser afirmativo, ¿cómo le ejecutará y cuáles serán estas nuevas sanciones? Señor Marco Arana, adelante. La Constitución fujimorista blindó de tal manera los contratos que hasta los contratos de la corrupción no se pueden tocar, porque hay estabilidad jurídica incluso para los contratos de la corrupción. Ahí están los contratos de los peajes, no se puede tocar porque los peajes de la corrupción se hicieron por corrupción. Están las otras investigaciones que hay, que están en curso y que demoran años de años, y por eso tenemos a políticos que están comprometidos en casos de corrupción hablando ahorita de honestidad. Entonces, yo creo que es importante, para responder la pregunta, que sepan que el gobierno del Frente Amplio lo que hará son, en la nueva Constitución, o la modificación constitucional que hay que hacer inmediatamente, es que hay que declarar traición a la patria de corruptos en tiempos de emergencia sanitaria y no solo de guerra. 2. Hay que elevar las penas para todos los funcionarios del sistema de justicia, jueces y fiscales y policías que cometan actos de corrupción. Las penas tienen que ser el doble, porque ellos están encargados justamente de investigar y perseguir la corrupción. Y gracias a ellos lo que hay impunidad. No estamos viendo ahorita que el señor Alarcón regresó, no estamos viendo ahorita que hay aquí mismo en este debate políticos que tienen que rendir cuentas al país por corrupción, que están candidateando, congresistas, gente que quiere entrar al Congreso para gozar de inmunidad parlamentaria, como el señor Vizcarra. No, eso tiene que terminar. Y por eso es importante entonces que también
demos señales claras contra la impunidad. Jueces, fiscales y policías que apañen temas de corrupción o sean sancionados por corrupción, el doble de la pena. Y hay que también sancionar a los corruptores, porque se habla mucho de corruptos, pues, políticos corruptos de arriba para abajo. ¿Y quién les rompe la mano? ¿Y quién les aceita la mano? ¿Quién les deja los sobres, las maletas, los tamales? ¿Quiénes les financian sus campañas a esos políticos corruptos? La CONFIEP, los bancos, los dueños de AFPs, los monopolios para que saquen sus leyes que los favorecen o saquen las leyes con nombre propio, como pasó con la ley de agroexportación del señor Sillonis. Y entonces ya basta de saquear los recursos que tiene el país. La corrupción mata, eso lo tenemos que entender. Y la ciudadanía, menos mal, lo está entendiendo ahora de manera dura cuando va a un hospital y ve que el oxígeno se ha disparado por las nubes y nosotros decimos, oigan, mano firme contra el acaparamiento y contra la especulación. ¿Y qué nos dijeron en el gobierno de Vizcarra? No, eso es libre mercado. Y dijimos, coloquemos una franja de precios para los medicamentos como pasa en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en Ecuador. Y dijeron, no, eso es libre mercado. O sea, libre mercado para el abuso, libre mercado para el robo. Por eso tiene que cambiarse esa constitución y por eso tenemos que sancionar no solo a los corruptos, sino a los corruptores, que son los que tienen la plata y engrasan a los políticos. Marco Arana, candidato de Frente Amplio, con su respuesta. El turno ahora es para Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. Vamos a repetir la pregunta. ¿Propondrán modificar sanciones más drásticas para funcionarios que realicen malversación de fondos y apropiación ilícita de los recursos del Estado? De ser afirmativo, ¿cómo lo ejecutará? ¿Y cuáles serán estas nuevas sanciones? Adelante por 3 minutos. Efectivamente, siempre se pueden buscar sanciones más drásticas, pero es importante resaltar que en el Congreso pasado ya se aprobó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Es decir, aquel funcionario que se atreva a cometer estos delitos en cualquier momento se les puede perseguir, así como también a sus cómplices. Y para ello vamos a restablecer las funciones sancionadoras de la Contraloría. Hoy miles de funcionarios no pueden ser sancionados administrativamente, que tenemos un león sin garras por parte de la Contraloría. Entonces tenemos que aprobar más medidas concretas, como lo he dicho inicialmente, para que se recupere ese dinero de corrupción. ¿Y esto para qué va a servir? Para darle más trabajo a los campesinos más humildes, para darle créditos a los agricultores, para que aumenten su productividad, para que se conviertan en formales. Trabajo a las poblaciones de los barrios urbanos marginales, para que ellos mismos, agrupados en asociaciones, puedan tener chamba adicional y puedan mejorar pues así su productividad o también puedan pagar sus préstamos. Asimismo, pueden utilizar estos recursos pues para fortalecer comisiones de formalización, de fiscalización, para que se identifiquen más rápidamente a los corruptos. Pero hoy también, nuevamente, el señor Lezcano parece que está un poquito nerviosito, ¿no? Ya conocemos su demagogia, señor Lezcano. Yo solamente quiero terminar diciéndole, ama Yuya, Johnny Lezcano. No digas primero en televisión que su acoso a una mujer eran conversaciones de adultos, ¿no? Conversaciones de adultos, y luego salió a acusar a su víctima de haberlo inventado todo. Usted reconoció en un programa de televisión y ahora lo niega escandalosamente. Ama Yuya, señor Lezcano. Gracias. Muchas gracias a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular y gracias a los candidatos por habernos acompañado esta tarde-noche. Y gracias, por supuesto, por haber también contestado a las preguntas de los ciudadanos. Me parece muy importante aquí en la Contraloría que hayamos podido poner todas las preguntas para que ustedes puedan expresarle a la gente cuáles son sus planteamientos respecto de ellas. Bueno, mañana los esperamos con la segunda jornada de este foro anticorrupción que organiza la Contraloría General de la República para la exposición de las propuestas de los candidatos presidenciales en esta campaña del 2021. Mañana la cita es a las 6:30 y tendremos a otros candidatos a la presidencia de la República que ya están confirmados con ustedes. Así que la cita es
a través del Facebook